Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve presentación del Congreso y dejamos enseguida a don Eduardo porque así pues vamos mejor de tiempo, ¿no? Bueno, pues es una alegría inmensa dar comienzo a esta octava edición del Congreso de Pensamiento Católico. Como ya sabrán, la Asociación de Estudiantes San Isidoro de Sevilla, inscrita en esta facultad, pues viene organizando desde el año 2016 este congreso. Al principio, pues en un origen en forma de jornadas, tratando siempre de poner la doctrina católica en relación con diversas realidades filosóficas, históricas, políticas, para mostrar ante todo pues cómo la fe está llamada a iluminar y perfeccionar pues todas las realidades naturales, ¿no? La razón humana, la familia, la comunidad política, la universidad, etc., ¿no? Este año, celebrando pues, el importante aniversario del nacimiento de Santo Tomás de Aquino, hemos querido pues, que todo el Congreso gire en torno a la figura de este gran doctor de la Iglesia. Y bueno, pues no hace falta decirlo, ¿no? Pues es sabido de todos la relevancia de Santo Tomás en el campo de la filosofía y en la teología. Así lo ha reconocido pues, constantemente el magisterio de la Iglesia, recibiendo pues, su doctrina los mejores y más solemnes elogios por parte de los romanos pontífices. Y pues cuánto más importante será acercarnos a Santo Tomás pues, en nuestros días, ¿no? En tiempos de gran confusión, ¿no? Como todos sabemos. Durante el Congreso, lo saben por el programa, pues trataremos de recoger la aportación tomista pues, en torno a grandes temas como las relaciones entre la fe y la razón, la filosofía de la naturaleza, la metafísica y la gnoseología, la teología natural, la filosofía moral y política, la antropología, la filosofía de la educación, etc., ¿no? Y para inaugurar esas jornadas, este congreso, pues tenemos el gran honor de contar con la presencia de un invitado verdaderamente magnífico. Don Eduardo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Don Eduardo Badilla Romero, nacido en Madrid, es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Cursó el bachiller en teología en el Estudio Teológico de San Ildefonso de Toledo entre el 89 y el 95, alcanzando una calificación sobresaliente. 2 años más tarde, se licenció en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma e inició después los estudios de doctorado. En 1999 obtuvo el grado de doctor en Sagrada Teología con la calificación de Summa Cum Laude y recibiendo como galardón la medalla Bellarmino. La tesis llevó por título La controversia de la sustancia sobrenatural en los teólogos dominicos españoles del siglo XVII, una reflexión fundamental sobre la gracia creada. Es diplomado además en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. En el año 2003 se doctoró en esta disciplina y en el mismo instituto con la tesis titulada Formación y evolución de la doctrina agustiniana sobre la elección divina. Desde el curso 1999-2000 pues, se ha desempeñado como profesor en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, siendo en esta casa pues, primero profesor adjunto, luego profesor agregado y finalmente catedrático. Entre las materias que ha enseñado pues, destacan Misterio de Dios, Filosofía de la Naturaleza, Antropología Teológica, Historia de la Teología Medieval y Moderna o Eclesiología Fundamental. Además, ha impartido diversos cursos en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el Seminario de San José de Moyobamba, en el Perú, en el Instituto de Humanidades Ángel Ayala, así como en la Facultad de Teología de la Universidad San Damaso, aquí en Madrid. Ha impartido numerosos cursos de seminario, ha dirigido cerca de una treintena de tesinas y 2 tesis doctorales, si no me equivoco, ¿no? Bueno, por otra parte ha desempeñado el cargo de director de la biblioteca en el Instituto Teológico de San Ildefonso durante más de 10 años y actualmente, y desde 2013, es subdirector de la misma institución. En cuanto a las publicaciones, los artículos son numerosísimos, lo podrán ver si lo consultan, y paso a los libros pues, para no detenerme más. Pues destacamos simplemente algunos, ¿no? La breve síntesis académica de teología, el orden de las verdades católicas, sugerencias para una síntesis teológica, Antropología Teológica 1 y después Antropología Teológica 2, y además ha preparado la edición en 2 volúmenes de los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los periodos de 1966 al 2007 y del 2008 al 2011. Para no alargarme más, pues el título de su conferencia reza ¿Por qué es importante estudiar hoy a Santo Tomás? Y sin más dilación, pues le damos la palabra. Muchas gracias por la invitación y por la presencia de todos los asistentes. Ante todo,
reitero la disculpa de este retraso por, en fin, un accidente que había en la carretera al venir de Toledo y se ha retrasado todo mucho más de lo que pensaba. Nunca me sé que haría falta más de 2 horas para llegar de Toledo a Madrid. Bien, el título de esta ponencia es ¿por qué es importante estudiar a Santo Tomás hoy? Y lo voy a plantear en cuatro bloques, es decir, pasando. El primero, digamos como una presentación biográfica brevísima, quién fue Santo Tomás de Aquino, una presentación biográfica además que nos va a ayudar a entender su pensamiento, no digamos de detalles así meramente de su vida. Luego, la relación que tiene Santo Tomás por la filosofía, qué interés tuvo él por la filosofía y qué interés tiene al mismo tiempo Santo Tomás para la filosofía. Me centraré luego en 2 puntos que creo que son importantísimos en Santo Tomás para toda la reflexión filosófica, que es plantear correctamente la trascendencia de Dios y al mismo tiempo decir una serie de cosas fundamentales sobre la dignidad del hombre. Y en cuarto lugar, veremos cómo esta aportación de Santo Tomás, diríamos, está auténticamente por desarrollar. Puede parecer que Santo Tomás de Aquino ha sido fundamental en el pensamiento católico o ha sido prevalente. Ya comentaré que no ha sido exactamente así. Y por eso el estudio de Santo Tomás sigue mereciendo la pena e incluso en nuestros días, diríamos, tenemos una serie de instrumentos para que sea todavía más fecundo. Bien, pues vamos a pasar a la primera parte. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? Ante todo, digamos, lo básico de Santo Tomás es que él es un religioso dominico del siglo XIII. Las fechas de su nacimiento se cree que fue hacia el 1225, digo se cree porque tampoco es una cosa completamente asegurada. Se habla del 24, del 25, parece que la fecha más probable es el 1225. La fecha de la muerte, casi sí que la conocemos, en el 1273. Es de una familia noble italiana y es interesante el hecho de que fuera el cuarto de los hijos varones, no porque tenga así mayor interés biográfico, sino porque le mandaron, siendo muy pequeño, a la abadía de Montecassino. Y este detalle no es menor, porque Santo Tomás estuvo estudiando desde niño en la abadía de Montecassino. Eso quiere decir que se empapó completamente de todo lo que era la espiritualidad benedictina. Pensemos que en el fondo, algunos han dicho que la lengua materna de Santo Tomás fue el latín eclesiástico. Claro, llegar a los 4 o los 5 años a la abadía de Montecassino como oblato benedictino y además una persona enormemente despierta, pues digamos que absorbió todo eso. No es que sus padres tuvieran una especial inquietud vocacional por su hijo, sino que tenían pensado, que como era de familia noble, que llegara a ser el abad de Montecassino, que era principiado abad, o sea, no es que fuera por demasiados motivos de devoción, sino más bien por motivos dentro de la política italiana del momento. El abad de Montecassino era la abadía principal de la orden, tenía también un cierto principado sobre algunos territorios y de ahí el interés. El caso es que él está en Montecassino desde los 5 años, pero por toda una serie de también problemas dentro de la abadía y porque a él le veían con unas facultades para el estudio impresionantes, es enviado a la Universidad de Nápoles a los 14 años. ¿No está saliendo? Es que se sale por otro lado. Ah, está fallando. Vale. Bueno, el caso es que es enviado a la Universidad de Nápoles a los 14 años y la Universidad de Nápoles tenía una peculiaridad del todo especial, y es que era el único lugar donde se estaba explicando Aristóteles. Es una universidad que la había fundado el emperador Federico, además en tensiones con el Papa, no entra ahora en eso, pero era la única universidad donde había comenzado el estudio de los textos aristotélicos. Con lo cual, Santo Tomás, a los 14 años, comienza a tomar contacto con los textos de Aristóteles en el único lugar donde realmente se podían estudiar. Estando en Nápoles, está ahí desde los 14 años, hacia los 19-20 conoce la orden dominicana, y en la orden dominicana, que había sido fundada muy recientemente, a finales del siglo anterior por Santo Domingo de Guzmán, le gusta ese ideal de estudio y predicación y decide hacerse dominico.
Obviamente a la familia no le hizo la más mínima gracia, porque claro, se quedaban sin la abadía de Montecassino, intentaron disuadirla de la vocación, pero él permaneció firme y entró en la orden dominicana. Hacia los 20 años va a estudiar a París con San Alberto Magno. Luego San Alberto Magno tiene que ir a Colonia, le acompaña para terminar sus estudios. Digamos, este sería un poco como los grandes puntos de la formación de Santo Tomás. Atención, porque San Alberto no solo, diríamos, explicaba en París conforme las enseñanzas de los Santos Padres o, digamos, lo que era habitual en la época, sino que tenía un conocimiento de autores neoplatónicos. El famoso pseudo Dionisio Areopagita, que era ya conocido desde hacía tiempo, pero San Alberto Magno le daba una gran importancia. Con lo cual, si nos damos cuenta, ya está, digamos, en estos primeros años está ya determinado lo que va a ser Santo Tomás. Tenemos un conocimiento de la espiritualidad benedictina, con todo lo que supone el conocimiento de la Escritura. Santo Tomás la conocía prácticamente de memoria, toda la Escritura, conocimiento de los padres de la Iglesia de la tradición monástica, conocimiento de Aristóteles y conocimiento de fuentes neoplatónicas. Digamos, entre todo esto va a estar, digamos, lo que Santo Tomás va a aportar. Hubo otros autores importantísimos para Santo Tomás, como Boecio, que fue uno de los primeros que intentó, diríamos, poner de acuerdo cuestiones de Aristóteles y cuestiones de Platón, pero, digamos, en torno a todo esto va a girar la enseñanza y el estudio de Santo Tomás. Desde el punto de vista biográfico, aunque esto nos interesa menos, primero enseña en París, luego va a Italia, diversos estudios de la orden, tiene que volver a París ante el problema del averroísmo latino, que ahora comentaremos algo sobre eso, y muere en el 1273 al dirigirse al Concilio de Lyon. Hay un último detalle en la vida de Santo Tomás muy importante. Se suele subrayar este hecho de que después, como de una experiencia mística, pues ya él se sintió incapaz de escribir más, que le parecía muy poco todo lo que había escrito, pero hay otro detalle que a mi modo de ver es mucho más importante y no se cuenta. ¿Cuál fue el último escrito de Santo Tomás? El último escrito de Santo Tomás fue una breve carta al abad de Montecassino, al entonces abad de Montecassino, al abad Bernardo, que le había presentado una pregunta a Santo Tomás. Había dicho que con la lectura de un texto de San Gregorio Magno, que hablaba pues, de que Dios conoce lo que va a suceder, pero eso no quita que nosotros seamos libres, un poco el planteamiento de San Agustín de la gracia y la libertad, dice que había habido cierto revuelo en el monasterio cuando se había leído ese texto, y Santo Tomás escribe una carta. Le había pedido el abad que fuera, pero dice Santo Tomás, como ahora no tengo fuerzas ni tiempo para ir, además escribo una carta y que eso ya os quede. Es interesantísimo que la última obra de Santo Tomás sea una carta que escribe a Montecassino, es decir, al monasterio donde él había comenzado, sobre temas precisamente de la libertad del hombre ante la omnipotencia del conocimiento de Dios o la omnipotencia de la voluntad de Dios. Es la última obra que queda de Santo Tomás y creo que nos ayuda mucho para entender toda la perspectiva de Santo Tomás. Bien, respecto a sus obras sistemáticas, es conocido, la primera fue el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que era un poco la manera habitual de hacer teología. Pedro Lombardo había sido un obispo de París que había escrito en 4 libros como una selección de textos de San Agustín, de otros padres de la Escritura, poniendo un poco en orden lo que era la revelación cristiana. Y, digamos, el libro de texto donde se explicaba teología era siempre las sentencias de Pedro Lombardo, hasta que precisamente en España Francisco de Vitoria lo cambió por la Suma de Teología. Había comenzado antes algún convento dominico en París, el de Saint-Jacques, con Pedro Crocaer, pero el que lo difundió luego la Suma en todas las universidades fue Francisco de Vitoria. De hecho, la Suma de Teología es curioso porque sí, la escribe Santo Tomás para tener una obra sistemática, pero diríamos quedó sin estrenar. O sea, la Suma de Teología prácticamente estuvo 3 siglos sin estrenarse. Había quien la leía, obviamente, pero él que la había pensado como manual, solo 3 siglos después empezó a utilizarse como manual. Otra obra sistemática, la Suma contra Gentiles, el tema de las cuestiones disputadas, que esto es importantísimo, pensar que en aquella época en la enseñanza universitaria tenía muchísima más fuerza la discusión y la disputación que lo que hubo después. Sí, había algunas clases magistrales, pero gran parte de la enseñanza era a base de discusiones, preguntas, sobre todo los actos académicos solemnes eran discusiones.
Se presentaba una tesis, unos argumentaban en un sentido, otros en otro, el maestro que, digamos, dirigía aquello sacaba algunas conclusiones. Eso puesto por escrito es una cuestión disputada, y que estas conservamos de Santo Tomás unas cuantas. Pero también de él conservamos múltiples comentarios a la escritura, Aristóteles y a otros autores como Boecio, Pseudo Dionisio, otros. Y luego multitud de opúsculos filosóficos y teológicos con respuesta a peticiones diversas. Esto sería, digamos, el panorama así rapidísimo de la vida y obra de Santo Tomás. Pero vamos a pasar a lo que más nos interesa, y es qué interés tienes, qué interés tuvo Santo Tomás por la filosofía y en qué sentido Santo Tomás es interesante para la filosofía. Ante todo, no olvidemos nunca, Santo Tomás es un teólogo. O sea, él no se dedicó a lo que hoy llamaríamos filosofía. Entonces era lo que se denominaba la Facultad de Artes, que estaba tomando un impulso muy fuerte a raíz de la entrada de los escritos de Aristóteles. Santo Tomás no se dedicó a ello, aunque tuvo presente todo lo que se estaba haciendo en ese campo. O sea, él es un teólogo. De hecho, es curioso, se conserva en su biografía, ya cuando era pequeño, preguntando continuamente a su maestro, allí al benedictino que se ocupaba de los oblatos, ¿qué es Dios? Claro, evidentemente no es que no pudiera responder mucho. El mismo Santo Tomás se daría cuenta de conocer qué es Dios. Esto es para la otra vida, no para esta. Para esta podemos dar algunos nombres a Dios, pero conocemos más bien poco, y desde luego lo que conocemos es sobre todo por la revelación. Pero aquí va a entrar lo que a mi modo de ver es la aportación fundamental de Santo Tomás para plantear la filosofía desde el punto de vista de un cristiano. O sea, no tanto los contenidos concretos, que eso lo veremos luego, sino un poco la perspectiva. Y es la profunda distinción que hace él entre el conocimiento que podemos alcanzar por la razón y el conocimiento que nos viene de la revelación, pero con una precisión, y es que en la misma revelación hay algunos contenidos a los que podemos llegar por la razón. Es lo que se llama los preámbulos de la fe. Esto lo describe Santo Tomás sobre todo cuando comenta la obra In Boethium de Trinitate. Ahí plantea toda una serie de preguntas de metodología filosófica y teológica, porque él encuentra que en Aristóteles hay una teología, lo que hoy nosotros llamaríamos teología natural, y al mismo tiempo encuentra que tenemos la sacra doctrina. Lo que hoy nosotros llamamos teología sagrada, Santo Tomás lo describe como sacra doctrina, era la terminología de la época. Entonces se da cuenta de que son, dos saberes distintos. Algo podemos decir de una causa primera, pero tenemos luego la revelación. Y Santo Tomás explica que en efecto hay cosas acerca de Dios y hay cosas que están en la misma revelación a las cuales podemos llegar con la razón. Pero hay otras cosas a las que de ninguna manera podemos llegar con la razón. No quiere decir ahí que la razón en teología no tenga nada que decir. Explica, Santo Tomás le asigna tres tareas muy importantes. Ante todo, a la razón le corresponde presentar demostrativamente lo que son los preámbulos de la fe. Demostrativamente con los límites de lo que tiene una demostración. Luego comentaré algo de esto. En segundo lugar, le corresponde a la razón presentar argumentos no necesarios, es decir, ofrecer semejanzas. Dice, San Agustín evidentemente no demuestra la Trinidad, pero sí ofrece semejanzas. Dice, igual que nosotros, pues tenemos en nuestra mente una memoria de fondo, una producción de un concepto y una tendencia, voluntad o de amor, pues algo, eso es una semejanza de lo que es el misterio de la Trinidad. Semejanza lejanísima, pero una cierta semejanza. Este punto es muy importante porque Santo Tomás va a ofrecer una multitud de argumentos que no son necesarios, o sea, que no son estrictamente demostrativos. Esto ha dado lugar en la historia de la teología a una cantidad de líos monumentales, porque muchísima gente ha tomado como si fueran argumentos demostrativos cosas que eran simplemente semejanzas. O sea, por ejemplo, Santo Tomás explica, el Hijo procede del Padre como el concepto procede del entendimiento. Como Dios piensa, pues tiene que haber un hijo. ¿Eso es una demostración de que en Dios hay padre e hijo? No, es simplemente una semejanza, es simplemente una razón probable. O en el mismo campo, por ejemplo, la resurrección, el hecho de que los apóstoles ven a Cristo resucitado. ¿Por eso quiere decir que ya tienen fe? No.
Para que tengan fe tiene que intervenir el Espíritu Santo. Solo que el hecho de contemplar el cuerpo de Cristo, al que han visto muerto, otra vez resucitado, es un argumento que les ayuda muchísimo a esa fe. Este punto, ya digo, es fundamental porque ha habido en la historia, sobre todo en la historia reciente del pensamiento, cuando a veces se quiere mezclar la filosofía y la teología, que se toman como argumentos demostrativos cosas que son simplemente semejanzas. Cuando Santo Tomás dice explícitamente que hay toda una serie de cosas que no podemos conocer por la razón. Y en tercer lugar, se refiere al valor apologético que tiene la teología. En ese sentido, tiene que, digamos, rechazar las impugnaciones que se le hagan a la fe. Como ya hemos visto que la fe contiene unas cosas que se puede llegar por la razón, que son los preámbulos, y otras cosas que la superan, si alguien se opone a un preámbulo de la fe, tú podrás dar una argumentación demostrativa. Pero lo más interesante es lo otro. Si alguien se opone a algo que es un misterio, en sentido estricto, tú no podrás dar una argumentación demostrativa de que eso está mal, pero podrás decir, estos argumentos que tú me estás dando no son necesarios. Fijaos que con esto Santo Tomás está diciendo algo interesantísimo, y es que no podemos dar una argumentación absolutamente necesaria de todas las cosas. O sea, en Santo Tomás encontramos ya el límite frente a cualquier racionalismo. Cuando comenta ese pasaje de San Pablo que dice que no debemos dejarnos llevar por la sabiduría humana, dice que el problema de esa sabiduría humana es que pretende que todo se puede explicar según la regla de la sabiduría humana. Y lo que dice Santo Tomás es que evidentemente tal cosa no es posible. Eso hoy lo sabemos con una certeza clarísima. Cuando se estudian estas cosas, sobre todo con rigor, pensemos en todos los teoremas de limitación, son conocidísimos los de Gödel, pero todo lo que vino después, no puede haber un sistema que esté perfectamente definido y que se explique a sí mismo. Empiezan a surgir paradojas, empiezan a surgir contradicciones, con lo cual en Santo Tomás nos vamos a encontrar una confianza muy grande en la razón. La razón puede conocer muchas cosas, pero al mismo tiempo la razón no es un absoluto. Aquí es muy interesante la definición que da el de verdad, como la da él, de Rabí Moisés, de Maimónides, como esa adecuación del intellectus, del concepto que formamos, y de la realidad exterior. Santo Tomás insiste en que es una adecuatio, o sea, no es una equatio, no es que tú captes perfectamente todo lo que sea algo exterior. Conoces verdaderamente cosas, pero no las conoces de una manera absoluta. De ahí que Santo Tomás dijera, más con cierta guasa cuando hace el comentario al credo, que de hecho ningún filósofo ha conocido en su vida la esencia de una mosca. Ya conocemos muchas cosas de las moscas, pero conocemos verdaderamente las moscas. Si una mosca nos pica, conocemos verdaderamente que nos ha picado, pero eso no quiere decir conocer completamente, perfectamente, la esencia de algo. Con lo cual, tiene luego también Santo Tomás algunas cosas interesantísimas en la línea de la lógica, comenta pues, toda una serie de paradojas lógicas a partir de la paradoja del mentiroso. O sea, el mentiroso miente o dice la verdad. Esto que ha sido muy estudiado por los lógicos en el siglo XX, era también conocido por Santo Tomás porque la paradoja del mentiroso está en la carta de San Pablo a Tito. Como hace referencia a los cretenses, dice alguno de sus poetas decía que eran todos mentirosos y tal. Y digamos, hay algún comentario en ese sentido, y el mismo planteamiento en la metafísica también trata este tema de la paradoja del mentiroso. Pero todo el tema de los límites del conocimiento racional y al mismo tiempo la verdad del conocimiento racional es una de las cosas, a mi modo de ver, más interesantes para Santo Tomás. Fijaos que para él el problema del conocimiento, o sea, no tiene mayor dificultad. ¿Qué quiere decir conocer? Conocer quiere decir que poseemos la forma o algo de la forma de una cosa exterior en nosotros. Un animal que conoce, la vaca que conoce la hierba que se va a comer, posee algo de la hierba en sí, si no, no distinguiría la hierba de la roca. Que las vacas se comen la hierba, pero no se comen las rocas, con lo cual algo estarán conociendo de la hierba que tienen delante. O sea que esta idea de que al realizar una acción causal, algo de la causa pasa al efecto y determinados entes a partir de eso son capaces de conocer la causa de la que procede, digamos, ese efecto,
planteando el conocimiento de esa manera, no hay inconveniente en que el conocimiento sea verdadero, porque tú tienes algo de la forma de otro, de una manera, digamos, distinta, lo que Santo Tomás denomina intencional. Conoces limitadamente otra cosa, y como depende de una acción causal, ahí está la verdad. Digamos, no es que pueda. Es curioso, en Santo Tomás no se da para nada la desconfianza de los sentidos. Es más bien, dice que el sentido, en su objeto propio, nunca se equivoca. No podemos equivocarnos al confundir lo blanco y lo negro con el sentido de la vista. Podremos equivocarnos cuando hacemos alguna elaboración, empezamos a combinar cosas, ahí sí. Pero lo que es en la base de los sentidos, ahí no nos podemos equivocar, porque depende de una serie de acciones físicas. La cosa no va más allá. Por tanto, creo que esta primera idea es muy, muy importante. Es decir, mantener el tema de un conocimiento verdadero, pero que es limitado y que es capaz de irse perfeccionando. Esa, diríamos, sería una idea básica para plantear siempre el conocimiento. Y en el caso del conocimiento humano, conocemos todas las cosas bajo el aspecto de ente. Esto permite conocer las cosas con una generalidad enorme. Cuando dice Santo Tomás dice explícitamente que conocemos bajo el aspecto de ente, igual que oímos bajo el aspecto de sonido. Si como el objeto formal del órgano del sonido es, o sea, del oído, es el sonido, el conocimiento humano todo lo conocemos en cuanto, digamos, como ente. Pero atención, que esto es distinto de la metafísica. La metafísica estudiará el ente en cuanto ente, pero eso es otra cosa distinta. No es que todo el mundo ya, digamos, naturalmente tenga la ciencia de la metafísica, no, es una cosa que hay que desarrollar y que cuesta bastante, pero lo que dice con esto Santo Tomás es que nuestra posibilidad de conocimiento tiene esa amplitud del ente, cualquier cosa. No es que tengamos, ya lo comentaré después, no es que tengamos así como una captación de la totalidad de todos los entes o cosas así raras que planteó en su momento lo que se llamó esto mismo trascendental, no hay nada de eso, sino que indefinidamente podemos ir conociendo cualquier cosa. Nuestro conocimiento siempre parte de los sentidos. Solo que eso, diríamos, nosotros podemos ir abundando cada vez más en eso que nos ha venido de los sentidos. Para la vaca, la hierba es solo lo que tiene que comer, punto. Y si no tiene hambre, pues no es nada, no le da. Para nosotros, en cambio, conocemos las cosas simplemente en cuanto son, con lo cual podemos profundizar en ellas, no estamos limitados a lo que nos indica nuestro instinto respecto a ellas, sino que podemos profundizar, podemos dar múltiples vueltas para ir descubriendo distintos aspectos, porque nuestro conocimiento siempre tiene que ir creciendo, tiene que ser un conocimiento progresivo. Dice Santo Tomás que somos la sustancia intelectual más baja que pueda pensarse. O sea, somos animales racionales, pero bastante más animales que racionales. Es decir, tenemos la racionalidad, pero no somos ángeles. O sea, por eso no es que a veces lo que sucede que se ha leído, digamos, las aportaciones de Santo Tomás casi como una cosa platónica, como si tuviéramos una intuición de las esencias o algo por el estilo. No hay absolutamente nada. Nosotros somos capaces de formar conceptos que entendemos bajo la intención de universalidad, los podemos aplicar universalmente, pero no es que hayamos captado ya la esencia de algo, ¿no? Poco a poco vamos conociendo cada vez mejor las cosas. Claro, esto abre unas perspectivas enormes para hablar de la analogía. Cuando hablamos de la analogía, nos estamos refiriendo a que hay distintos modos de ser. Esto está muy relacionado con las cuestiones de la potencia y el acto. Si, digamos, por ejemplo, en un planteamiento que fuera puramente cientificista o puramente mecanicista, ¿qué analogía hay? Todo es aplicar simplemente unas ecuaciones que están ahí. Con esas ecuaciones se explica todo. Si todo el universo se explicara con las ecuaciones de Newton, ¿qué analogía hay ahí? Absolutamente ninguna. Tú simplemente aplicas las ecuaciones de la misma manera, te dan tal resultado y ya está. Aristóteles tenía claro que esa cosa, que eso no podía funcionar, que el ser se dice de muchos modos. Ahí estaría la analogía y todo el tema de la misma cuestión de las relaciones de unos entes y otros. Pensemos que con esto, ahora voy a entrar en sus aportaciones, para Aristóteles y luego para Santo Tomás, el que aquí tengamos una mesa depende de que hay una serie de causas que están actuando sobre la mesa. Si esas causas dejan de actuar, adiós mesa. O sea, no es que una sustancia sea una cosa así que está fija en sí misma y tal. Sí, es en sí misma, pero en cuanto que depende de una multitud de causas, y
por tanto de relaciones con otras cosas. O sea que en este sentido, en la perspectiva de la analogía, tanto los modos de ser como las relaciones que se establezcan van a ser fundamentales. Creo que esto nos da unas perspectivas enormes para un desarrollo metafísico. Pero bien, pasando ya a lo que serían las grandes aportaciones de Santo Tomás, hay simplemente apuntado estas dos: la trascendencia de Dios y la cuestión de la dignidad del hombre. A mi modo de ver, en Santo Tomás, si recordamos lo que he dicho de sus estudios y de sus fuentes, a mi modo de ver, en Santo Tomás lo que sucedió es que él se dio cuenta de que el planteamiento de Aristóteles era utilísimo para explicar muchas cosas que estaban en la revelación, muchas cosas que estaban en los padres, incluso cosas complejísimas de cómo Dios puede conocer el futuro sin que nosotros perdamos la libertad, y al mismo tiempo, sobre todo cuando se hace dominico, recordad que los dominicos fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán para oponerse sobre todo a un cierto tipo de maniqueísmo o gnosticismo que eran de los albigenses. En el sur de Francia había habido pues, un rebrote de gnosticismo y maniqueísmo que pensaba que las cosas materiales eran negativas. Solo, había una creación buena, una creación mala. Este era un tema que a Santo Tomás continuamente estaba pensando en él. Cuentan la anécdota, por ejemplo, en una ocasión, cuando estaba explicando en París, era muy conocido, en la época del rey de Francia, de San Luis, le invitaron a comer, que a mí no tenía la más mínima intención, o sea, le fastidiaba bastante ir estaba con otras cosas, pero fue el prior y él a comer a la mesa del rey, a la cenar, pero él estaba pensando en todos estos temas del maniqueísmo y de repente estaba tan abstraído que decía, tal argumento es demostrativo contra los maniqueos, da un golpe en la mesa, todo el mundo se queda mirando, porque claro, todos pendientes de lo que decía el rey y Santo Tomás pensando en el tema de los maniqueos. Pero San Luis inmediatamente se dio cuenta de que la cosa era seria y mandó a un notario para que apuntara inmediatamente aquella idea que tenía Santo Tomás y que no se le olvidara. Pero digo esto como una anécdota de hasta qué punto el tema del mal, el tema de si lo creado es bueno o es malo, le importaba a Santo Tomás. Por eso ya digo que es muy lógico que Santo Tomás hiciera tanto uso de Aristóteles. Porque claro, en un planteamiento platónico lo que existe verdaderamente es un mundo de ideas. Donde se dicen ideas se puede poner leyes matemáticas, ¿sí? Es lo mismo, los números ideales. Mientras que lo material es una cosa ahí decadente, una cosa que si no es mala, pero que hay que superar y hay que desechar. En el planteamiento aristotélico no. La realidad son las sustancias primeras y que en principio son buenas. Por eso ya digo, en un planteamiento que quiera combatir el maniqueísmo o que quiera combatir el gnosticismo, Aristóteles es un aliado extraordinario, porque permite ver problemas o límites que había en Platón y al mismo tiempo, ofrece una explicación de la naturaleza que es muy interesante. Recordad que la gran aportación de Aristóteles en ese sentido fue plantear que las esencias se explican causalmente. Aquí tenemos un perro, aquí hay una mesa, porque hay una serie de causas que dan lugar a la mesa, no porque exista una mesa ideal de la cual participa esta mesa. Fijaos hasta qué punto esto era claro en Santo Tomás, que él, en la explicación en el universo de Santo Tomás, la causalidad última, no la causalidad ya trascendente, sino la causalidad física última, venía de las esferas celestes. Es decir, si ahora tenemos estos animales o estas plantas, es porque hay un sustrato, lo que denominaba la materia prima, con continuo cambio, continuo movimiento, que consta de elementos, sobre el cual interviene la causalidad de las esferas celestes. Hasta tal punto, que explica Santo Tomás, ¿en qué consistirá el fin del mundo? Que los ángeles paran las esferas celestes. Cuando los ángeles paren las esferas celestes, cesa esa causalidad. ¿Qué es lo que queda? Solo quedarán los elementos y el hombre, porque tiene un alma directamente creada por Dios. Ni plantas, ni animales, ni seres compuestos. Ya digo, esto no se suele tener muy en cuenta, pero esto nos está diciendo que para Santo Tomás lo que denominamos sustancias son simplemente el resultado de una acción causal. Evidentemente, hoy sabemos que no existe eso de las esferas celestes, pero este planteamiento de las sustancias como el resultado de una acción causal
es absolutamente coherente con la física de nuestros días. Tuvo gracia en los años 60 y 70 este premio Nobel de Química, Prigogine, el que descubrió bastantes cosas de la termodinámica aplicada a los seres vivos, se dio cuenta de que, claro, esto de que hay un ser vivo que absorbe energía del ambiente para mantener un determinado orden, en el fondo tenía mucho que ver con lo que había dicho Aristóteles. Claro, cuando Prigogine escribió bastantes cosas divulgativas y tal, me cuenta alguna anécdota que hablando con algún decano de alguna facultad pontificia en Roma decía, pero bueno, ¿cómo es posible que yo, que soy un químico, agnóstico y tal, estoy aquí defendiendo a Aristóteles, en las facultades pontificias no quieren ni oír hablar de estas cosas? Pero ya digo, esto para hacernos un poco una idea de cómo el esquema aristotélico que, digamos, acepta Santo Tomás, tiene una fundamentación muchísimo mayor de lo que habitualmente se piensa. Diré luego algún dato más en este sentido. Pero ¿cuál era el límite que tenía todo esto? Pues el gran límite es que si las cosas existen porque sobre una materia prima están actuando las causas de las esferas, se puede acabar pensando que la única sustancia es la materia prima y que lo que nosotros denominamos cuerpos o sustancias serían pues simplemente como accidentes de esa materia prima, es decir, dar una lectura spinosiana de Aristóteles. Eso es básicamente lo que hizo Alejandro de Afrodisias, por lo menos apuntó en algún, digamos, en esa dirección. Claro, eso era negar a Aristóteles, porque Aristóteles deja claro que lo que existe son sustancias primeras concretas, pero digamos, se corría el riesgo de afirmar eso. ¿Cuál es la gran aportación de Santo Tomás? Que también hay que buscar una causa al ser de todas las cosas, incluyendo el ser de la materia prima. Por eso con Santo Tomás se va a plantear con toda fuerza la cuestión de la causa del ser. Si con Aristóteles se podían haber explicado la causa de las esencias, con Santo Tomás tenemos la causa del ser. ¿Y cuál va a ser esa causa del ser? Lo que Santo Tomás denomina la causa primera, a lo cual nosotros, desde un punto de vista religioso, cristiano, denominamos Dios. Entonces, habrá que plantear también también plantea Santo Tomás esta causa del ser como una participación en el sentido de que los efectos participan de la causa. No es una participación platónica, que esto también ha dado lugar a bastantes líos en el tomismo, sobre todo del siglo XX, porque se ha querido, rescatar el tema de la participación, que Santo Tomás es muy importante, pero a veces se ha planteado la participación en Santo Tomás como si fuera la participación de una idea platónica, solo que en lugar de la idea de perro, participamos de la idea de ser, y Dios es la idea de ser. No es exactamente esto lo que dice Santo Tomás. Va más en la línea, Dios es la causa primera, Él es su propio ser y todas las cosas participan del ser de Dios, pero mediante ese esquema causal. Le digo, no me detengo más en esto porque además hay luego todas otras ponencias sobre esta cuestión, pero creo que esta sería la gran aportación metafísica de Santo Tomás, plantear la causa del ser, y esto le permite ir más allá de Aristóteles. Digamos, Santo Tomás sería como aristotélico hasta el fondo, o sea, más aristotélico que Aristóteles, porque Aristóteles había insistido en esa línea causal y Santo Tomás lleva esa línea causal absolutamente hasta el fondo. Claro, esto va a tener unas ventajas enormes, que Santo Tomás se dio cuenta perfectamente de esto. Si Dios es la causa del ser, trasciende todos los entes, incluyendo la diferencia entre lo posible y lo necesario. Dios está más allá de la diferencia entre posible y necesario, porque posible y necesario son diferencias del ente creado. Entonces, Dios, como causa primera, puede mover todas las otras causas sin alterar su libertad, su necesidad, su contingencia, lo que sea. Cada causa actuará según su naturaleza. De este modo, grandes problemas sobre la libertad y la gracia evidentemente desaparecen. El hecho de que Dios nos mueva no quiere decir que nosotros perdamos la libertad, de ningún modo. Esto, el lugar donde Santo Tomás lo explica con más claridad es en el comentario al de Interpretaciones de Aristóteles. Si recordáis, en el de Interpretaciones de Aristóteles había puesto el ejemplo de la batalla naval, para decir, una proposición de futuro está determinada o no está determinada. O sea, por ejemplo, mañana habrá una batalla naval. Esa proposición tiene una verdad determinada hoy, sí o no.
y Aristóteles tiene que decir que esas proposiciones de futuro contingente no tienen una verdad determinada en este momento, porque si no caeríamos en el determinismo. Ese pasaje lo comentaron bastantes autores, tanto paganos como cristianos. Entre los cristianos fue notable el comentario de Boecio, pero ahí Santo Tomás es donde explica con más claridad estas cosas. Habla muy claramente de la trascendencia de Dios, y dice eso: como Dios está extra ordine mentium, fuera del orden de los entes, puede mover las causas sin que pierdan su carácter contingente o su carácter necesario. Ya digo, esto permitió explicar multitud de cosas en el campo teológico. Ahora, si os hago aquí simplemente un recuerdo de que todo este planteamiento causal y que, digamos, supere el mecanicismo, no es algo que se quede solo de la época de Santo Tomás. En los planteamientos más actuales de la teoría cuántica de campos se ve como la base de toda la realidad el vacío cuántico, que se organiza, se hace coherente según diversas causas en unas cosas o en otras. Ya digo, es el mismo esquema de fondo del hilemorfismo. O sea, la idea de que hay una realidad indeterminada que puede determinarse por influjo de por determinada acción causal. Sobre esto, un profesor de Roma con quien he estudiado bastante, el profesor Gianfranco Basti, esto lo ha desarrollado enormemente. Espero que pronto salga ya la segunda edición de la filosofía de la naturaleza, que trata todas estas cuestiones a fondo, porque además, para poder explicar esto, te hace falta luego unas matemáticas que no sean unas matemáticas, por así decir, fijas, como las de la revolución científica o las de Pitágoras. No hay una matemática fija para todo el universo, no. Cada cosa habrá que explicarla, tendremos que adecuarnos a cada realidad con una matemática distinta. Es lo que tiene este planteamiento del hilemorfismo. O sea, que no hay un esquema pitagórico que valga para todo. Para Pitágoras, con unos esquemas numéricos, con eso explicas todos. En la revolución científica tenían la ilusión de que con las leyes de Newton y con la geometría de Euclides se explicaba todo. Eso es lo que puso Kant en las estructuras a priori. O sea, de que el mundo sea newtoniano nos da igual, basta con que mi cabeza sea newtoniana. Con eso ya explico todo. El problema es que, como las leyes de Newton no pueden explicar todo, ni hay un conjunto de leyes que pueda explicar todo, así de una manera demostrativa, tenemos que plantear las cosas de otro modo. Es lo que se llama luego el tema de la física de información, que remite, a unas lógicas que son diferentes. Pero ahí no entro. Luego en la bibliografía indico alguna cuestión para quien quiera profundizar. Y el otro punto sería el tema de la dignidad de la persona. Aquí fue fundamental la cuestión de la controversia averroísta. Recordad que los averroístas, haciendo una lectura muy peculiar de Averroes y de Aristóteles, habían dicho que hay un único entendimiento que es el que entiende por todos. Y las almas, nosotros seríamos como animalitos con un único entendimiento central que entiende por todo, que es lo que les encantaría mucho. O sea, un poco con las redes sociales algo de eso han conseguido, o sea, que todo el mundo esté entendiendo por el teléfono, y con lo de la inteligencia artificial, que es ideal para tontar a toda la gente, o sea, porque en lugar de pensar tú a ver qué solución te da, un poco la idea del averroísmo era eso, que hay una inteligencia que entiende por todos y tú simplemente te dedicas a colocar imágenes o a relacionarlo con cosas sensibles. Claro, con eso la persona en concreto no está entendiendo. Y Santo Tomás se opuso radicalmente a esto. Con esa frase, digamos que es un poco como el resumen de esto. Hic homo intelligit. Es este hombre concreto el que está entendiendo. O sea, no puede entender otro por nosotros. Es este hombre concreto el que entiende, el que tiene su alma racional capaz de entender. Con esto va a recordar la profundísima unidad que hay en el hombre. El alma racional es la forma del cuerpo y es la única forma del cuerpo. Esto además Santo Tomás se quedó solo defendiéndolo, porque en su época había algunos autores agustinianos que con San Agustín tenían bastante poco que ver, pero que estaban confundiendo un poco el aspecto lógico con el aspecto físico. Y como tú puedes establecer lógicamente la distinción entre lo corporal, entre lo vital, entre lo sensitivo, entre lo intelectivo, decían que había 4 o 5 almas en el hombre. Claro, la unidad del hombre no es que quedara demasiado clara. Santo Tomás insiste en que la única forma del hombre es el alma racional. Pero recordando, como os he dicho antes, que somos animales racionales, pero muy animales. O sea, para cualquier conocimiento que tengamos, necesitamos siempre de lo que él llama los fantasmata,
las imágenes en el sentido de lo que organiza todas nuestras percepciones, digamos lo que hace el cerebro organizando percepciones y demás. Es cierto que nosotros podemos ir más allá, porque al poder volver sobre nosotros mismos, al ser el alma espiritual, puede, diríamos, darse cuenta de que está conociendo y distinguir la realidad exterior respecto a lo que es uno mismo. Somos capaces, por así decir, de autotransparencia. O sea, podemos ser transparentes hasta un cierto punto en nosotros mismos, pero siempre partiendo de este aspecto completamente material, completamente sensible. Bien, a mi modo de ver, esas serían las dos grandes aportaciones. Este tema de la trascendencia de Dios, con todo el esquema causal, de la participación del ser, y este otro, de la dignidad de la persona humana. Tiene que ser cada persona la que entienda, por tanto la que quiere, la que sea libre, la que decida. Y ya por último, para terminar, además así ganamos un poco de tiempo, planteo aquí que Santo Tomás es una aportación para desarrollar, no solo desde el punto de vista filosófico, sino pensando también desde el punto de vista del pensamiento católico. Porque hago aquí esta pregunta: ¿realmente Santo Tomás ha prevalecido en el pensamiento católico? Se podría pensar que sí, pero la respuesta es más bien que no. Pensemos que, digamos, las aportaciones de Santo Tomás han encontrado siempre bastante oposición. Después de su muerte, en el 1277, el arzobispo Esteban Tempier de París condenó toda una serie de proposiciones. No está claro hasta qué punto afectaban o no a Santo Tomás, pero desde luego en una línea que iba completamente distinta a lo que Santo Tomás había planteado. O sea, esta idea de aprovechar el aristotelismo al fondo para el pensamiento cristiano no hizo nunca demasiada gracia. La canonización de Santo Tomás en el 1322 ayudó bastante a esto, pero no es que ni muchísimo menos por el hecho de que le canonicen su pensamiento ya no afectara a todo el mundo. Fijaos que es la época del desarrollo del escotismo con el planteamiento de la univocidad. No ver el ente como algo análogo, sino insistir en la unidad del ente, y al mismo tiempo es el desarrollo del nominalismo. Es decir, digamos, nuestros conceptos y nuestras palabras no se refieren a algo real, sino que la verdad de nuestro lenguaje depende simplemente de las reglas del lenguaje. Y otro punto esencial del nominalismo: todas las relaciones son de razón. Claro, si todas las relaciones son de razón, ¿qué causalidad va a haber? Si no hay causalidad, ¿qué conocimiento vamos a tener? Absolutamente ninguno. Mientras que si hay relaciones reales, y la causalidad es una de ellas, en cuanto haya causalidad, podemos conocer aquellas cosas de las cuales, digamos, recibimos algún tipo de causa. O sea que, diríamos, en el siglo XIV, a pesar de la canonización, no es que tuviera demasiado impulso. Sí hubo, por supuesto, gente que le siguió. Diríamos que el gran momento en el pensamiento católico de la presencia de Santo Tomás será de la segunda mitad del siglo XV hasta la época del Concilio de Trento incluido, porque ya, digamos, se ha producido una reforma de la orden dominicana, muy volcada en los estudios, muy centrada en Santo Tomás. Se elaboran instrumentos interesantísimos para Santo Tomás, como la Suma, la Tabula Aurea de Pedro de Bérgamo, una síntesis, como un diccionario de términos de Santo Tomás, haciendo referencia a todas sus obras. O sea, ya hay tuvo un éxito enorme, y en Trento realmente pesó mucho. Toda la teología española, que ya se había reformado, digamos, tuvo una gran aportación en esto. Pero inmediatamente empezó la oposición. Pensad que la Compañía de Jesús, desde los inicios, o sea, no estoy hablando ya del siglo XVII-XVIII, sino desde los inicios, se opuso a estos planteamientos. Y es lógico, porque tanto San Ignacio como sus compañeros se habían formado en el París de inicios del siglo XVI, que era completamente nominalista. O sea, la teología que ellos conocieron era el nominalismo. Por ejemplo, cuando se leen los ejercicios de San Ignacio, el penúltimo número, no hay que hablar tan largo de la gracia que se quite la libertad. Claro, uno que lea Santo Tomás dice, pero este que ha fumado para decirnos esto, o sea, como que la gracia quita la libertad, eso quiero decir. Claro, para San Agustín o para Santo Tomás, la gracia no quita la libertad. Para los nominalistas, si se pone mucha gracia, se quita la libertad. Porque Dios pone un cacho y nosotros ponemos otro cacho. Entonces tampoco se puede pasar ninguno de los dos para que la cosa se mantenga. Pero en Santo Tomás no hay absolutamente nada de eso.
Lo que pasa es que, diríamos, la compañía de Jesús, para mantener toda una serie de, bueno, digamos, otra cuestión. Cuando en Trento, en el decreto de la justificación, se dice que el libre albedrío, movido y excitado por la gracia, consciente, etcétera, etcétera, los dos teólogos jesuitas que había entonces, Lainez y Salmerón, compañeros de San Ignacio, se opusieron a aquello. Como no quitaban entonces nada, pues se pusieron, pero da igual, o sea, votaron a favor y se dijo claramente en Trento que el libre albedrío, movido y excitado por la gracia, consciente o lo que sea. Pero ya digo, estoy hablando de los inicios de la compañía en contra de estos planteamientos tan típicos de Santo Tomás. La organización de esto tuvo lugar unos 30 o 40 años después, con la Concordia de Luis de Molina, las disputaciones metafísicas de Suárez, que hacen toda una metafísica que es exactamente lo contrario de Santo Tomás. Obviamente muy jesuíticamente, o sea, sin decirlo claramente, mantenían las palabras, pero el sentido era completamente distinto. O sea, por ejemplo, siguen hablando de acto y potencia, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que entiende Santo Tomás por acto y potencia que lo que entiende Suárez por acto y potencia. Y esa fue la teología escolástica que pasó al siglo XVII-XVIII. Cuando Kant critica la teología escolar, está criticando a Wolff, y Wolff es un resumen de Suárez. O sea, esto no se puede poner en duda. Ya digo que esto fue un poco lo que se fue difundiendo. Es cierto que, por supuesto, había otros que querían seguir a Santo Tomás, pero todo el panorama iba un poco en esa línea, por no entrar en el tema de la moral. Plantear la moral como una moral de la obligación. Eso, cual el hombre ha sido creado para hacer reverencia y tal y cual y servir a Dios. Para Santo Tomás, ¿cuál es el fin del hombre? La felicidad, que va a estar en Dios, pero como una tendencia de la naturaleza a buscar la felicidad, no como una obligación que me viene de no se sabe dónde. Para Santo Tomás la obligación será algo es obligatorio porque es necesario para alcanzar el fin, no porque me lo impone no se sabe quién, sino porque si no yo no hago esto, no alcanzo el fin. O sea que ya digo que el planteamiento de Santo Tomás no creáis que ni muchísimo menos fue algo que triunfó. Es cierto que hubo un cierto renacimiento tomista a finales del siglo XIX y principios del XX, con León XIII y luego San Pío X, pero claro, es que un tomismo por decreto no es tomismo. O sea, si alguien es tomista porque le mandan que sea tomista, no es tomista. O sea, o conoces realmente por qué estos argumentos valen, o si no, es imposible. O sea, por ejemplo, además, todo lo que se difundió en esta época de que el que se obedece nunca se equivoca, todo este tipo de cosas, eso se da de tortas con el planteamiento de Santo Tomás. Para Santo Tomás es obligatorio que actúes conforme a tu conciencia. Es condición necesaria, no suficiente, porque si la conciencia está errónea y tú eres culpable, no te libras del castigo. Pero es absolutamente necesario actuar en conciencia. O el tema de los límites de la autoridad, que para Santo Tomás es clarísimo. Digamos, tiene es muy divertido cuando en la cuestión dedicada a la obediencia se pregunta, ¿hay que obedecer a Dios en todo? Sí. ¿Hay que obedecer a los superiores en todo? No. Claro, así, diciendo que claro, cada uno tiene su límite, pero esta idea de que lo que manda el superior es la voz de Dios y todo esto, eso en Santo Tomás no hay nada que ni remotamente pueda aparecer. Para esto es muy interesante la cuestión 17 de las cuestiones disputadas, donde habla de la conciencia, es una de las más logradas de Santo Tomás, la verdad es que merece la pena leerla. Bien, es cierto que en el siglo XX cada vez ha habido más estudios de Santo Tomás, se ha conocido mejor sus textos, ediciones críticas y demás. Lo que pasa es que con frecuencia se ha mezclado con otras cosas. Pongo el ejemplo muy claro de lo que se ha denominado el tomismo trascendental, de Maréchal, luego Ranner, parte Lonergan, que venían a decir que querían salir del problema kantiano, como manteniendo el tema de los a priori puedo conocer la realidad. Sencillísimo. Pongo como a priori el absoluto, la apertura al absoluto, a Dios, o sea que así siendo ontologista es algo de ser kantismo. Yo no sé si no es peor el remedio que la enfermedad. Evidentemente por ese camino no se va a ninguna parte y eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. Para Santo Tomás no es que tú tengas un conocimiento a priori de la totalidad, no. Tú conoces cualquier cosa bajo el aspecto de ente, puedes conocerlas cada vez mejor, pero conoces todo en potencia, no en acto. La división está acto-potencia, lo de los modos de ser, es una de las cosas más características de Santo Tomás y de las que más se perdió en la modernidad, tanto, digamos, civil como eclesiástica. O sea, esta idea de que el ente es, ya digo, es análogo, es de las cosas que más ha costado recuperar.
Bien, ya por último, simplemente creo que es absolutamente necesario integrar las grandes intuiciones de Santo Tomás, siendo fiel a lo que él ha dicho, con grandes aportaciones, o sea, viendo cómo lo que él ha dicho no se puede separar de la física, una física que ya, gracias a Dios, no es una física determinista y mecanicista, sino es una física más en la línea de la información, multitud de cosas se pueden integrar con eso, e igualmente la lógica. Hoy tenemos instrumentos lógicos que Santo Tomás ni había soñado, pero que permiten desarrollar muchas de sus intuiciones. Por ejemplo, cuando se ha querido ver los silogismos, un poco en la línea de los diagramas de Venn, un poco en el planteamiento leibniziano, como conjuntos que se intercalan, que tienen algunos elementos comunes, eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. Un planteamiento, en cambio, categorial de la lógica, el tema de la teoría de las categorías, un elemento que manda a otro con los morfismos y tal, permite comprender muchísimo mejor lo que entendía Santo Tomás por silogismos. Bien, esto ya digo, espero poder describir todo esto que os he dicho en poco tiempo, lo subo a mi página para el que quiera tener todas las referencias y las citas, lo pongo ahí. Lo que simplemente os sugiero, dos obritas, una que va a salir ya inminentemente, creo que será cuestión de semanas, esta obra de Brock, La filosofía de Santo Tomás de Aquino, un esbozo en encuentro, está ya en inglés y está más barata en inglés, o sea, el que quiera en inglés lo puede comprar en Amazon, en el Kindle era baratísima, en los encuentros lo han puesto 24 euros, en fin, no está mal para 200 páginas de libro, pero está ciertamente muy bien, para mí es uno de los mejores resúmenes. Y esta obra que os he citado antes de Bastia, que es un conjunto de artículos que traduje, de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, un poco para ver cómo estas intuiciones de Santo Tomás pueden integrarse perfectamente en cuestiones físicas y lógicas de la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que hayamos recuperado algo del tiempo que ha perdido. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que bueno, que además de ser sintética, pues es muy profunda, ¿no? Y ha sabido conjugar esas dos cosas, lo cual es propio solo de los sabios. Pues abrimos un turno de preguntas. Bueno, aprovecho, ya que lo ha mencionado, don Eduardo tiene un canal de YouTube, ¿no? Donde sube pues muchísimos vídeos y demás, y es un canal verdaderamente recomendable porque hay una cantidad de material ahí para estudiar, para profundizar, no solo en filosofía, sino también en teología, ¿no? Y bueno, pues simplemente recomendarlo vivamente. Y bueno, pues abrimos un turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, sugerencias. Bueno, yo en teoría, probablemente, bueno, estoy impresionado por la cantidad de conocimientos que nos ha dado. Creo que ya solamente con su ponencia, ya el Congreso ya podríamos levantarnos y clausurarlo, ¿no? Y ya dedicarnos a estudiar todo lo que nos ha dicho. Pero vamos, desde mi ignorancia, o sea, la pregunta es, de alguna manera en la modernidad, ahora en el siglo XX y XXI, ¿cómo está el pensamiento católico en los seminarios? En mi opinión, alguna recomendación del concilio hay sobre la filosofía tomista, ¿no? Que diríamos que esto sería un motivo de esperanza, ¿no? Sí, hay una, de hecho, es curiosamente los únicos nombres propios que aparecen en el derecho canónico, además de Jesús y María, es Santo Tomás, es el único nombre que aparecen, y también en el Vaticano II se recomendó, pero el problema es que, bueno, con el Vaticano II, o sea, es una cosa tan amplísima, hay recomendaciones absolutamente de todo. A mi modo de ver, digamos, la mejor manera de que esto va adelante es que, o sea, digamos, está surgiendo, diríamos, de la base, o sea, personas que se están dando cuenta de la profundidad y de la fecundidad que tiene. Sobre todo en ámbito anglosajón es una cosa tremenda, en ámbito de, o sea, la cantidad de estudios sobre esto en Estados Unidos que se están haciendo es una cosa extraordinaria. Y pasa un poco como con la Biblia. Gran parte de la exégesis bíblica se está recuperando gracias a intervención, digamos, sobre todo en campo de Estados Unidos, buscando el tema de la historicidad, las fuentes, pero en plan serio. Con Santo Tomás sucede lo mismo. O sea, muchos se dan cuenta de que frente a otros autores que acaban pasando,
aquí hay algo, claro, es que Santo Tomás es o sea, no hay ningún teólogo en la historia que haya sido tan estudiado por filósofos como Santo Tomás, incluso algunos que no están de acuerdo con muchas cosas, pero se dan cuenta de que ahí hay algo, ahí está ese filón por explotar. Y yo creo que en el campo de la formación sacerdotal, de la formación académica sacerdotal, como está surgiendo esto es a partir de la misma base. Y yo creo que es la mejor manera para que eso, o sea, para que tenga fuerza. Gracias. Yo quería preguntar si pudiera desarrollar la cuestión de que hasta qué punto pues, estuvieron los jesuitas influidos por la teología de París, sobre todo por la más nominalista, la más franciscana, supongo. No, absolutamente, o sea, eso es muy... preparé un articulito, está en mi página, tengo una página en Academia, padilloeduardo.academia.edu, ahí se pueden, todos mis libros y los artículos, todo lo cuelgo, todo lo pongo ahí, para el que quiera bajarlo. Escribí un articulito sobre Santo Tomás y San Ignacio, porque me llamaba la atención cómo, digo, algunas cosas son distintas, ¿esto por qué? Claro, porque estamos muy acostumbrados, digamos, en el ámbito católico, a multitud de cosas y una espiritualidad de San Ignacio. Claro, han tenido una habilidad enorme para venderlo. O sea, como marketing no han tenido rival. Pero claro, uno empieza a compararlo y dice, esto no estaba en la antigüedad, esto no era así. Y claro, me puse a estudiar un poco este tema. Y hay un autor que es fundamental, muy poco conocido, que es John Mayor, Johannes Mayor. Era un escocés que era el gran teólogo en el París del, digamos, el primer cuarto del siglo XVI. Publicó nada menos en aquella época, hay 3 ediciones por lo menos de sus comentarios a las sentencias. Claro, hacer 3 ediciones de una obra en aquella época era o sea, con lo que costaba imprimir en aquel momento, eso está diciendo que era un autor leidísimo. Trató directamente a San Ignacio, fue el profesor de todos los primeros jesuitas, pero claro, el enorme problema de la compañía es que todos estudiaron en el mismo sitio. O sea, se juntaron allí y todos comenzaron allí. No es que uno viniera de un sitio, otro. Si pensamos en otras órdenes religiosas, en Santo Domingo de Guzmán, no es que estuvieran todos en el Burgodeos con él, no. Digamos, aquello fue una cosa que vinieron de muchos más sitios, o con San Francisco. Hay cada uno de su padre y de su madre. Y ahí, digamos, por eso el gran mérito de San Buenaventura de haber podido poner un poco de orden en todo el corral franciscano. Aquello era una locura. Pero es que en el caso de los jesuitas fue todo enormemente uniforme. Entonces, estaba de moda, se estaba poniendo cada vez más de moda Santo Tomás, pero ellos lo que estudiaron fue el nominalismo. Y en su planteamiento espiritual, que es básicamente el de la devoción moderna, lo que entra es el planteamiento nominalista. Por eso la aversión al coro, es que San Ignacio no podía ni oír hablar de que hubiera el rezo de las horas en común. O sea, digamos como si fuera a rechazar todo lo que tuviera que ver con los frailes. San Agustín, si te he visto no me acuerdo, o sea, digamos, lo más lejos posible. Y pretender defender la libertad y la autoridad contra Lutero, diríamos casi, pero positum diametrum. O sea, si Lutero ha dicho que si interviene la gracia, se quita la libertad, pues nosotros vamos a decir que Dios tiene que poner un trozo y nosotros ponemos otro trozo. Eso estaba en Maire, o sea, eso no se lo inventó, eso no se lo inventaron los primeros jesuitas. Pero eso es pero claro, es que para que eso cuadre, eso quiere decir, o sea, si Dios pone un trozo y tú pones otro trozo, quiere decir que sobre tu libertad no actúa Dios. Eso quiere decir que la noción, una causa primera que actúa sobre todas las causas segundas, se ha volatilizado. Claro, eso te obliga a hacer una teología completamente distinta. O sea, además de las cosas, diríamos, típicas de órdenes de la época, Salmerón tiene una carta donde dice, hombre, no podemos seguir tanto a Santo Tomás que piense que somos dominicos, o sea, como si aquí seguir un autor o a otro fuera como como un equipo de fútbol, o sea, no voy a seguir mucho a este. La cosa era completamente ridícula, a Santo Tomás le importaba un comino a quien siguiera, lo importante es el tema de la verdad. Y, por ejemplo, una cosa que cuando la cuento la gente se sorprende bastante, San Ignacio pone esa comparación de que si yo me encuentro un par de pajitas que están así en el suelo en forma de cruz y las piso, con eso, ese escrúpulo es que no conozco bien la moral, o sea, es un error mío. Ese ejemplo está en Maire. Yo no lo he encontrado en ningún otro sitio, he hecho búsquedas, ese ejemplo está en Maire. La afirmación de que la vida, de que la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad son indiferentes para la vida espiritual está en Maire.
La pregunta de si Dios querrá que yo siga los consejos evangélicos o no está en Maier. Para Santo Tomás no está. O sea, para Santo Tomás, si uno quiere seguir los consejos evangélicos, que los siga. No hay que preguntarse más. Luego ya te dirán en el convento si vales o no. Pero, o sea, por tu parte, no hay problema. Para San Ignacio hay que hacer ese discernimiento. Dios lo querrá, Dios no lo querrá, me mueve, no me mueve, tengo consolación, tengo desolación. Eso en Santo Tomás, o sea, ni está ni se le espera. Pero en otros autores sí está. Porque ya digo, es que es una visión completamente distinta y que marcó el mismo tema, por ejemplo, de la obediencia de juicio. Yo tengo que obedecer hasta en mi juicio. Eso para Santo Tomás no tiene sentido. Cada uno está obligado a actuar según el conocimiento que tiene recibido de Dios, tanto natural como sobrenatural. Dirán, sí, obviamente está la obediencia en cuanto que una persona le corresponde organizar algo dentro de una familia, o dentro de un país, o dentro de una diócesis, o lo que sea, pero con un campo muy, muy acotado. El tema de obedecer hasta en el juicio, con la idea de que se podía intervenir en el fuero interno, pues bueno, cosas burradas que hemos visto, de hacer uso de lo que se escucha en la confesión para el gobierno, todo eso estuvo en la compañía de Jesús desde los inicios, y eso se da de tortas con los planteamientos de Santo Tomás, precisamente por ser antiaverroísta. O sea, porque estaba ya muy curado de espanto. Es este hombre el que tiene que entender, no puede entender otro por él. O sea, lo de la BGT no podemos conducir por usted, no, mejor no conduzca por mí, o sea, ya conduzco yo, no se preocupe, ¿no? Sí. Padre, muchas gracias por la conferencia. ¿Me podría desarrollar un poquito más, si tenemos tiempo, el problema del tomismo trascendental, Marechal? Sí. Para darme alguna idea. O sea, básicamente la intención de Marechal es mantengamos el planteamiento, o sea, primero es, digamos un poco, lo que está de moda es el planteamiento kantiano. Es decir, tenemos unos a priori, conocemos siempre a partir de un a priori. ¿Cómo? A partir de eso podemos llegar al realismo. Ya el punto de partida era ridículo, porque una vez que ha caído la geometría euclídea o la única física, es absurdo que con esquemas a priori tú puedas explicar todo. Por ahí no vas a ninguna parte. Pero ellos quieren mantener lo de los esquemas a priori. ¿Cómo alcanzo yo la realidad si estoy encerrado en los a priori? Pues poniendo como uno de mis a priori una captación de la totalidad. Como si fuera una cosa, como si tú, de una manera misteriosa, tuvieras una captación de la totalidad en acto. Es ahí donde está el problema. Para Santo Tomás y antes para Aristóteles, el alma es quodam modo omnia. En cierto modo, todas las cosas en potencia. Eso quiere decir que tú puedes conocer una, puedes conocer otra, mientras que para estos habría que conocerlas todas. Sería un poco confundir el más uno con el infinito. Una cosa es que tú puedes dar un paso más, otro paso más, pero no quiere decir que tengas la totalidad así de una manera como mágica y misteriosa. Porque es que además, aquí nos he hecho una ayuda a la lógica del siglo XX, vamos, ya a finales del XIX, principios del XX, una totalidad absoluta con partes se convierte en contradictoria. O sea, la clase de todas las clases es una noción contradictoria, porque encierra en sí mismo enunciados que no puedes mantener a la vez. Pero la idea de Marechal era esa: mantengámoslos a priori y alcancemos el realismo. La única manera es con esa captación de la totalidad. Claro, llamar a eso tomismo, yo siempre lo llamo en plan de guasa más bien jesuitismo trascendental. Porque claro, la cosa tiene sus ventajas. Si yo ya tengo esa captación de la totalidad que es Dios, ¿qué más me da una religión que otra? Si yo ya tengo a Dios, ya tengo la totalidad, ¿qué más me da ser cristiano que budista, que ateo, que lo que sea? Si yo tengo ya la totalidad. Cuando sale luego todo el tema de los cristianos anónimos de Rania, está apuntado en eso. Si yo tengo la totalidad, ¿qué más da luego la conducta moral que yo siga? Si yo estoy unido a la totalidad última, el que yo siga tal mandamiento o no, eso dependerá solo de la cultura del lugar. O sea, todo el tema, por ejemplo, de la opción fundamental va a entrar perfectamente en esa misma línea de lo del jesuitismo trascendental. O sea que por eso o sea, es una de las cosas que se presta. Esto lo explica muy bien en no le dedica mucho tiempo, pero da cosas muy profundas. Ersten, en esta obra que tiene sobre los trascendentales, que está francamente bien, explica que, hablando de la verdad, que no hay ninguna captación de una totalidad ni nada por el estilo. Eso, o sea, que eso es un invento que eso con Santo Tomás no tiene nada que ver. Una
primer lugar, me ha parecido excelente su conferencia y que felicitamos no solamente por él, sino a la persona que conferenciante. Este último comentario lo relaciono con el episodio del doctorado en filosofía de Rahner sobre el conocimiento finito de Santo Tomás, que parece ser que no fue del agrado de su director de tesis de Honecker, precisamente por ese motivo, esa situación, ¿verdad? Sí, y en segundo lugar, si usted cree que estos datos fundamentales que ha dado de la centralización en la formación de los jesuitas en la Universidad Parisina, incluida de nominalismo, y por otro lado la sacralización de la audiencia, no son algo coherente, por así decirlo, con el espíritu militar de la compañía de Jesús. Sí, absolutamente. O sea, lo del tema de lo de Honecker, no recuerdo exactamente porque leí hace tiempo un artículo sobre la cuestión. Parece que el director Honecker se daba cuenta de que lo que estaba diciendo no tenía absolutamente nada que ver con Santo Tomás. O sea, que usted puede decir lo que quiera, pero esto, bueno, de hecho recientemente se ha defendido hace unos cuantos años, del padre Mercansimo, Jaime Mercansimo, un estudio de la obra de Rahner, Espíritu en el Mundo. Un estudio de unas 900 páginas. Y, digamos, ahí pone de relieve que el mérito de Rahner es enorme, porque es que, digamos, de todas las, creo que de unas 300 citas que da de Santo Tomás, es que ni una acierta, digamos, tiene que ver realmente, o sea, hay que, digamos, no es nada fácil, o sea, digamos, manipular todo eso, hay que, o sea, eso no lo hace cualquiera, o sea, ni una sola explica realmente lo que quería decir. Por eso Honecker, claro, decía, oiga, esto no lo podemos presentar como una tesis de filosofía, no tiene nada que ver con el asunto. Y luego lo del espíritu militar, no, o sea, por una parte está el espíritu militar, y luego por otra parte que la formación espiritual que había tenido San Ignacio había sido muy de autodidacta, muy en plan de ¿qué es la espiritualidad? Pues o tener visiones, o tener experiencias, o tener cosas de esas. Mientras que en el planteamiento clásico, la espiritualidad sobre todo tenía que ver con los dones del Espíritu Santo. O sea, que Dios me mueva no quiere decir que yo tenga visiones, revelaciones o cosas de estas, sino que es una cosa mucho más sutil. Bueno, yo tenía más que una duda, un planteamiento, y es que en estos tiempos, ¿no? A partir del Concilio Vaticano II, este teólogo se ha nombrado como uno de los pilares, lo que puede pasar con Santo Tomás, que como se asocia a ese escolasticismo tan medieval, tan denostado por Descartes y otros filósofos, de qué manera la Iglesia, en plena apertura hacia la modernidad, por el Concilio Vaticano II, puede integrar la figura de Santo Tomás que le lleva a la Edad Media. O sea, ahí sí. Lo que pasa es que hay, digamos, piensa que, bueno, algunas cosas. Piensa que si se contrapone a Santo Tomás con Descartes, Descartes solo estudió con los jesuitas y es prácticamente un resumen muy sencillito de la teología de Suárez. Entonces, la cuestión está que más que una apertura a la modernidad, lo que tiene que haber es una apertura a la verdad. Porque fíjate que lo que llamamos ahora como posmodernidad básicamente es una ultramodernidad. No podemos conocer la realidad, sino solo nuestras representaciones, que además las deconstruimos. Pero ¿eso tiene algo que ver con la verdad? O sea, ¿podemos conocer la verdad o no? Y otro punto que creo que también es importante, a lo mejor no lo has tenido en cuenta. Cuando se dice, la Iglesia plantea esto, eso forma parte del espíritu jesuítico, no del espíritu tomista. O sea, la Iglesia no está para plantear la filosofía. O sea, el gran problema de lo que se ha llamado del espíritu del Vaticano II es el espíritu del Vaticano I. O sea, pensar que el Papa dice tal cosa y la teología tiene que ser así. Eso jamás fue así. O sea, Trento no quiso cambiar la teología. Ningún concilio ha querido cambiar la teología ni la filosofía, sino que han corregido algunos puntos. Ahora, si resulta que aquí tenemos que pensar como piensa el superior, ahí es donde está el problema. O sea que por eso yo creo que la clave, por eso creo que, digamos, la línea en la que había que plantear lo de Santo Tomás, por eso he acentuado luego el tema de la física y el tema de la lógica. O sea, desde Santo Tomás plantea la filosofía como un desarrollo, o sea, a partir de la física. Por eso todos los ejemplos que pone son físicos y hace un montón de referencia a la lógica. La física actual se presta a hacer esa reflexión metafísica. O sea, en ese sentido sería interesantísimo, en el ámbito anglosajón ya existe. Las facultades de filosofía están asociadas, o sea, es por ejemplo, en Oxford esto lo hay, informática y filosofía, física y filosofía, o sea,
la filosofía como una metaciencia de otra cosa, que ese es el planteamiento de Santo Tomás, y creo que esa sería la línea correcta. ¿Sí? Entonces, haría que reivindicar a Santo Tomás hoy en día, Sí. no sería como reivindicar esa iglesia medieval, No. ese tomismo Sí. tan... O sea, lo que pasa es que atención, porque el problema de lo de la iglesia medieval, ojalá tuviéramos la iglesia medieval, ¿eh? O sea, la libertad que había en la iglesia medieval ya la quisiéramos tener ahora, ¿no? O sea, eso de que, no sé, el Papa manda tal cosa y la cosa que hay ahora, para aprobar una orden religiosa lo tiene que aprobar Roma. Eso en la Edad Media no existía. O sea, estaba el Papa contra los obispos, los obispos contra el Papa, el emperador contra el Papa contra el emperador, o sea, todos contra todos, con lo cual quedaba claro que la iglesia no era el cortijo de nadie. Ojalá tuviéramos eso, ¿eh? O sea, sin embargo, hay como un miedo, sí, por eso el Concilio Vaticano II sí, que se ha querido actualizar, ¿no? Hay ese miedo a la percepción a una iglesia medieval. sí, pero hay como la iglesia en una esencia, con cosas buenas y Santo Tomás, pero a la vez hay un miedo de la iglesia a ponerlo sobre la mesa como realmente es. Pero ahí hay que explicarlo, porque realmente lo que muchos plantean de iglesia medieval es el despotismo ilustrado, o sea, son los príncipes arzobispos alemanes, o sea, eso de medieval no tenía, fíjate, ya no medieval, sino en el 16, lo que dijo Francisco de Vitoria, en plena línea tomista: si el Papa nombra un obispo que no va a residir, o sea, que no va a cumplir su obligación, los príncipes cristianos tienen obligación con las armas de echarle. O sea, no haciendo un desfile militar, sino utilizando las armas. O sea, claro, eso, yo digo, ojalá, digo, eso era la iglesia medieval. O sea, aquí hay un sistema de pesos y contrapesos que todos están controlando. Lo que tenemos ahora es una cosa mucho más militar, o sea, en ese sentido, mucho más jesuítica. Pero ya digo, el planteamiento es que ayuda muchísimo. Para eso no sé si habréis seguido alguna de estas charlas que da el profesor Bastos, que son divertidísimas, cuando habla de cosas de este estilo, Miguel Ángel Bastos, habla de cosas así de política, de economía y tal, pero claro, dice que es que en la Edad Media era lo más parecido a una anarquía. O sea, lo más parecido a una anarquía era lo que había. O sea, por eso creo que se trata de quitar como clichés, o sea, ir explicando un poco cada cosa. Estoy de acuerdo. Nos da tiempo a una pregunta. Yo quería preguntarle sobre la recepción del tomismo en España, porque bueno, ha aludido a un hecho, si no me equivoco, el padre Francisco de Vitoria, que es quien impulsa el estudio de Santo Tomás. Sin embargo, otro que contrasta, que es el de los jesuitas, ¿no? Como poniéndose. Entonces, ¿cuál es la recepción del tomismo en España? Sí, una breve síntesis. Bueno, ha habido, o sea, probablemente en España sea el país que más y mejores tomistas ha dado, ¿no?, a lo largo de la historia. O sea, el siglo XVI fue una cosa impresionante. No solo Vitoria, que es el que inició los dos Sotos, Melchor Cano, o sea, es que hay una pléyade que es realmente alucinante. Báñez, que fue el grandísimo. El problema es que también al mismo tiempo tuvimos un influjo muy fuerte de los jesuitas, pero la ventaja es que, diríamos, en España sí que hubo quien le respondiera, porque fijaos que en Francia, desde el punto de vista de historia de la Iglesia, la oposición al jesuitismo fue el jansenismo, con lo cual se organizó un follón monumental. Aquí la oposición era una cosa más, diríamos, más organizada. Lo que pasa es que después, o sea, lo que en España fue catastrófico para todo esto fueron las desamortizaciones del siglo XIX, porque dieron lugar, o sea, descabalaron completamente el planteamiento. Luego, de todos modos, en el siglo XX ha habido tomistas grandísimos, ¿eh? El padre Santiago Ramírez, que es el gran clásico de todo esto, antes Norberto del Prado, algunos, ya digo, sí que ha habido instituciones que lo han seguido haciendo, pero desde luego en conjunto, entre España e Italia, yo casi diría que, o sea, han estado a la par en cuanto a cultivadores del tomismo, o sea que la recepción en ambos sitios ha sido grande. Lo que pasa es que la ventaja de Santo Tomás es que ya es supranacional, o sea, lo importante es que vale para todos. Pues muchísimas gracias de nuevo por la conferencia y por su presencia. Y bueno, recordad que tenemos ahora a las 12:15 la próxima mesa redonda. Da tiempo pues, para salir y tomar un café o lo que sea, y seguimos después.